Muy buenas tardes, profesora Adelaide Cel. Mi nombre es Ricardo Abel Vidal Hernández y mi compañera Claudia Azucena Cervantes Gutiérrez. Nuestro problema prototípico es la ética moral en la violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? La violencia de género es la violencia que ejerce una persona sobre otra solo por su género. Las acciones violentas son todas las que afectan de forma negativa la identidad, la sexualidad y la libertad reproductiva, la salud física y mental y el bienestar social de una persona. En ocasiones se emplea este término para describir las violencias dirigidas en contra de las poblaciones LGBTQ y más, al referirse a la violencia relacionada con las normas de masculinidad y feminidad, o normas de género. En muchas legislaciones el concepto de violencia de género se aplica a la violencia ejercida hacia las mujeres. Este tipo de violencia incluye dinámicas de dominación, amenazas y la privación arbitraria de las libertades políticas y civiles de un ámbito social, doméstico, político o laboral. ¿Cuándo surge la violencia de género? El término violencia de género surge a mediados del siglo XX, desde ámbitos del feminismo para dar visibilidad a la violencia ejercida contra las mujeres por su condición de mujer, como consecuencia del hecho histórico del patriarcado. Este término tendrá el inconveniente de su posible abstracción si no se contextualiza en las relaciones del poder entre sexos que penaliza a la mujer y es causa de que, aunque pueda ser víctima de la violencia de género independientemente del sexo, son las mujeres y niñas mayoritariamente afectadas. En la actualidad, la violencia de género es un gran problema social que abarca con la vida de gran número de mujeres cada año, además de las muchas que sufren graves lesiones físicas y psicológicas. El número que ha admitido gran importancia en los últimos años y al que se ha destinado muchos esfuerzos, programas y políticas sociales, aunque es evidente que queda mucho por hacer. Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. El Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer se celebra anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas de todos los países para su erradicación. Esta fecha fue propuesta por primera vez en el movimiento feminista latinoamericano en 1981 para conmover el asesinato de las hermanas Mirabel en el año 1960 de la República Dominicana. Tres actividades políticas opositorias la rigen del director Rafael Leónidas Trujillo, motivado por el cual este ordenado su asesinato. No fue hasta el año 1999 cuando la ONU se sumó a la jornada reivindicativa y declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en honor a ellas. Violencia contra el hombre. Cuando se habla de violencia de género, automáticamente se hace referir a la violencia contra las mujeres, como si la palabra género solo se hace referencia al sexo femenino, y es que en el caso el sexo masculino no entra dentro de la definición de género. Es por ello que el Día de Declaración de las Naciones Unidas 1993 la define como todo acto de violencia basada en el penitenciario al sexo femenino que tenga o puede tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de libertad, tanto se producen de la vida pública o privada. En una injusticia que se sufre en silencio y muchos hombres no pueden hacer nada, ya que las leyes están a favor de las mujeres. La violencia de la mujer hacia el hombre es un tema del que pocos hombres quieren hablar. Una de las causas de este mutismo parece ser del mismo machismo que impera en la sociedad, que es a la larga termina aceptándose como el hombre sufrido. ¿Cuáles son sus características? 1. De acuerdo con nuestra legislación, es violencia de género aquella ejercida del hombre hacia una mujer, con la que mantiene o ha mantenido una relación sentimental con o sin convivencia. 2. La violencia se inicia normalmente con agresiones físicas, sino como comportamientos de control, dominio y abuso, sin que, en muchas ocasiones, la adolescente tenga conciencia de estar sufriendo esa violencia. 3. Quien ejerce la violencia de género trata de controlar a su pareja en todos los ámbitos de su vida. El agresor necesita saber qué está haciendo en cada momento, dónde y con quién. Si no puede controlarlo, puede llegar a mostrarse frustrado y, como consecuencia, tener reacciones violentas hacia su pareja o expareja.
4. Las redes sociales y la mensajería instantánea se convierten en un elemento de control, ya que los adolescentes vuelcan mucha información personal, fotografías, conversaciones, etc., además de convertirse en un espacio de amenazas y acoso, lo cual facilita que el agresor pueda estar vinculado hacia su víctima. 5. El agresor trata de conseguir el aislamiento de su víctima con su entorno, tratando de conseguir las claves de acceso a las redes sociales y mensajería instantánea, para reconocer los contactos que tiene y tratar de anular sus relaciones sociales con argumentos de que no le convienen, de tal forma de que su vida se reduce solo a él. 6. Dentro del ciclo de la violencia de género es habitual que el agresor muestre su arrepentimiento después de un episodio de violencia, tratando de volver a recuperar su confianza y en ocasiones culpará a la víctima de haber provocado su reacción, pedirá perdón y asegurar que no lo volverá a ocurrir, pero no es cierto. 7. En la violencia de género, el agresor trata de justificar o hacer ver a la pareja o expareja que todo lo hace por amor a ella. 8. Es posible que también el agresor coaccione a su pareja o expareja para que haga lo que él quiera bajo la amenaza de difundir cualquier fotografía o video que pudiera tener de ella o ambos de carácter íntimos o de contenido sexual. 9. En las relaciones de pareja en las que este tipo de violencia se observa en ocasiones un fuerte vínculo de apego o dependencia que es dañina, insana y peligrosa entre las dos personas. Ninguno de los dos miembros de la pareja es feliz en la relación. Tipos de violencia. Violencia física. Acción que se realiza con el fin de reproducir dolor o lesiones. Este tipo de agresión afecta la integridad física de la persona, que se da a relaciones laborales, sociales o familiares. Violencia psicológica, acción que se realiza con el fin de reproducir a la víctima sanciones de desvalorización y sufrimiento. Estos actos pueden ser insultos, actitudes de control y reproches, humillaciones, faltas de respeto, entre otros. Si bien sus secuelas son difíciles de detectar, afectan a lo largo plazo la estabilidad emocional de la víctima. Violencia sexual, acción que se vulnera por la fuerza con amenazas. La libertad de una persona de elegir cuándo, cómo y de qué manera tener relaciones sexuales. La violencia sexual incluye violaciones y abusos. Violencia económica. Acción que implica la retención, destrucción y sustracción de bienes o de dinero ilegítimo por la parte del victimario. Este tipo de agresión suele darse en el ámbito doméstico y produce la disminución o la eliminación total del bienestar físico y mental de la víctima y sus hijos. Violencia simbólica. Opresión de que ejerce sobre un individuo a través de un mensaje que instaura estereotipos de género, que lo fuerzan a tomar posición inferior respecto a personas de otro género. Violencia doméstica. Acción violenta que realiza un integrante familiar sobre otro. Puede darse entre parientes sanguíneos o miembros por afinidad con una pareja. Violencia institucional. Actos perpetrados por funcionarios y empleados pertenecientes a alguna institución u organización para obstaculizar el ejercicio de los derechos y la obtención de bienes de un individuo. Violencia obstétrica. Acción violenta que se da hacia las mujeres embarazadas y no embarazadas por parte de los trabajadores del sector de la salud. Por ejemplo, el abuso de la medicalización o el trato deshumanizado. Causas y consecuencias. En primer lugar tenemos las causas. 1. Estereotipos de género. La diferencia de roles que se imponen a los individuos según su género genera actitudes de discriminación e intolerancia dentro de los diferentes ámbitos de una sociedad. Este trato de desigualdad que se da hacia los individuos según su género puede traer situaciones de violencia. 2. Prejuicios culturales. La ideología machista prolifera la idea de la superioridad masculina y la primacía sobre las personas de otro género. El machismo utiliza la violencia como un mecanismo de control. Estos patrones de conducta suelen ser transmitidos de generación a generación. 3. Deseos de poder y dominación. Individuos del género masculino ejercen la violencia sobre las personas de otro género para afianzar su autoridad y su creencia de superioridad. En segundo lugar tenemos las consecuencias. 1. En la salud física puede producir lesiones físicas leves o graves y hasta la muerte de la víctima. Principalmente lesiones, quemaduras, traumatismo, contusiones
empeore de enfermedades preexistentes. 2. En la salud mental. Puede producir daños emocionales irreversibles en la víctima, principalmente consecuencias: baja autoestima, inestabilidad emocional, ansiedad, trastornos alimenticios o de sueño, estrés postraumático, depresión, intento de suicidio. 3. En la salud reproductiva. Las relaciones sexuales forzadas pueden traer como consecuencia enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados. La violencia en mujeres embarazadas pueden llevar a abortos espontáneos. 4. En la salud social. Puede producir aislamiento social de la víctima, deterioro en las relaciones sociales. Una de las consecuencias de la violencia doméstica es la exposición de los niños y niñas de la familia a situaciones de la violencia. Directorio de Centros y Programas para la Atención de la Violencia. En la Ciudad de México son varios los centros y programas que se dedican a atender situaciones de violencia. Sus servicios van desde la asistencia social y la atención psicológica hasta la asesoría jurídica y se ofrecen de manera gratuita. El Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del Delito Violento ofrece servicios de atención psicológica, asistencia social, representación jurídica, atención a víctimas y entre otros. El Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar ofrece de manera gratuita asistencia social, atención psicológica, asesoría legal, seguimiento jurídico en materia penal, atención médica de emergencia y tramitación de medidas de protección de emergencia para mujeres víctimas de violencia de pareja, niñas y niños de hasta 12 años, víctimas de violencia familiar. El Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones, atención a víctimas de violencia familiar, mujeres, hombres, adolescentes y adultos mayores, discriminación, menores en riesgo, adicciones y bullying. El Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo Operativo da atención psicológica gratuita a víctimas de amenazas y personas generadoras de violencia familiar. El Centro de Justicia para las Mujeres ofrece servicios gratuitos especializados para atender a mujeres y niñas, así como a niños hasta los 12 años que hayan sido víctimas de violencia familiar y de género. ¿Qué leyes regulan la violencia de género? La Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y cambió a Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se reformó en marzo de 2008, y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y también se reformó en febrero de 2009. Datos estadísticos de violencia en México. A principios de 2020, varios casos de feminicidio de alto perfil, incluido el asesinato de una menor, provocaron protestas generalizadas en todo el país. Según los datos de la ICLUD, en México hubo aproximadamente 359 manifestaciones contra la violencia de género en 2020, lo que representa un aumento del 76% con respecto al año anterior. A diferencia del predominio de las armas de fuego en los homicidios masculinos, la mayoría de los feminicidios se cometen por otros medios. Con un 13%, la proporción de víctimas de feminicidio menores de 18 años es mucho más alta que la de homicidios de hombres. Además de aumentos en los números de feminicidios, otras formas de violencia asociadas con el género también se han incrementado desde el 2015. A nivel nacional, la tasa de violencia familiar alcanzó 547 casos por cada 100.000 habitantes en 2021, mucho mayor a la tasa de 384 casos en 2015. De forma parecida, entre 2015 y 2020, asaltos sexuales crecieron de 111 casos por cada 100 habitantes a 177. Tendencia indexada en las tasas de homicidios masculinos, femeninos y feminicidios. En esta imagen se explica que la tasa de feminicidios ha aumentado 116% entre el año 2015 y 2020. Como prevención contra la violencia de género, la clave de la prevención de la violencia de género
se encuentra en una socialización y una educación basada en la igualdad, con tal de desempeñar una labor de prevención. La socialización es el proceso en el cual asumimos las reglas y normas de comportamiento, según la familia, la escuela, los amigos, etc. Por este motivo, la prevención debe de comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante la educación de los niños y niñas en un ambiente de respeto e igualdad, y que trabaje de una forma inclusiva, de manera que tiene en cuenta cada uno de los sujetos sin discriminar ni marginar a nadie por razones de cultura, lengua, sexo o discapacidades. La ética y la violencia de género. La violencia de género es un problema de salud que en ocasiones causa controversias éticas en la consulta del médico de familia. Probablemente el conflicto más importante se produce cuando una paciente que admite haber sido maltratada por su pareja, apelando a la confidencialidad, solicita que no se emita una parte de lesiones. Además, pueden producirse otras situaciones problemáticas. La violencia es un término genérico que incluye todo tipo de abusos, capaces de humillar, degradar y dañar el bienestar, la dignidad y el valor de las personas. Desde esta perspectiva, la ética en el problema de la violencia nos permitirá conducir la reflexión en la búsqueda de respuestas a una situación que se muestra como ambigua y extrema. La ética como orientadora de la actividad humana constituye una herramienta teórica y reflexiva para el logro de la equidad y la igualdad de género a partir de sus análisis en torno a las dimensiones de justo e injusto presentes en las relaciones de género. La moral y la violencia de género. Suele aplicarse tanto a la indemnización de lesiones físicas como daños morales derivados de actos de la circulación, también a la indemnización de los daños producidos por delitos dolosos. Y en este mismo sentido, viene admitiendo además que no hay razones objetivas por las que las lesiones causadas dolosamente deban ser indemnizadas en una cuantía menor que la prevista legal o reglamentariamente para las causadas por actos de circulación. Los daños morales se vienen definiendo como aquellos que tienen un espectro amplio para acoger el sentimiento de dignidad humana lastimada o vejada, el deshonor, la deshonra o el descrédito y la intranquilidad. Dentro de la responsabilidad civil derivada del delito de violencia de género, tiene cabida la indemnización no solo de los daños físicos ocasionados, sino también del daño moral causado a la víctima. Ese daño moral guarda relación con el procedimiento psicológico y el sufrimiento de la víctima por los hechos sufridos, que en este tipo de delitos tienen, si cabe, un plus por cuanto que los mismos son ocasionados por la pareja o expareja. Para acreditar la existencia del daño moral, basta con que el mismo pueda deducirse del relato de hechos probados que conste en la sentencia, sin que sea necesario que el daño moral venga expresamente reconocido o recogido en la misma. Componentes éticos y morales esenciales en la violencia. 1. El reconocimiento de la dignidad de las personas. La dignidad de la persona implica comprender que los seres humanos tienen un valor absoluto y un valor en sí mismos, lo que significa que no es posible instrumentalizarlos porque son válidos para sí. No tienen precio sino dignidad. Esta expresión es considerada como transitiva, ya que cuando se dice que algo es digno es necesario precisar de qué es digno. 2. El respeto. El respeto como segundo componente ético considerado esencial en el problema de la violencia sugiere la expresión de conductas profesionales basadas en actos morales. Sugiere además una disposición hacia una generosidad, cariño, compasión, simpatía y serenidad, entre otros, lo que podría ser recomendación para un modelo moral. 3. Los valores. Los valores representan elementos constitutivos fundamentales en toda conducta humana, por lo que es imperativo fomentarlos a todo nivel, en todo momento y en todos los ámbitos.
Su carácter de absolutos y las cualidades implícitas en ellos son fuente fundamental para prevenir acciones de violencia. Aspectos preventivos frente a la violencia. 1. En la familia, los aspectos preventivos surgen esencialmente en el interior de la familia, dado que ella representa el principio papel socializador y cumple con la tarea primordial de la formación ética o educación moral. 2. En la formación de enfermería. La formación ética o moral corresponde a un proceso natural que tiene por objeto lograr formas de entender la vida y de construir la propia historia, personal y colectiva. En esta dirección, la educación moral en enfermería supone promover el respeto a los valores y opciones a las que todo hombre tiene acceso por su condición de tal. En el quehacer general de enfermería. Para enfermería es imperativo proveer educación permanente en forma sistemática, incluir un entrenamiento en asuntos jurídicos y considerar el problema de la violencia desde la formación, la práctica profesional y su gestión. Derecho con las violaciones. La violencia de género constituye una práctica estructural violatoria de los derechos humanos y las libertades fundamentales que afecta gravemente a mujeres y a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans o intersex, de todos los sectores de la sociedad, independientemente de su clase, raza, edad o religión. No solo supone el maltrato físico, pues incluye también otras formas de violencia como la psicología, sexual, económica, simbólica y mediática, aun cuando no tengan referencias explícitas a la violencia de género. La mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, artículo 75, inciso 22, pueden ser utilizados para defender y promover los derechos de las mujeres y personas LGTBI y para protegerlas contra la violencia. Esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.